Listo, nuestro tema 3, como les decía, es el principio de Pascal y vamos a analizar básicamente la, de qué se trata y cuál es el uso que se le da en, en física principalmente. Eh, entonces, vamos a dar inicio. Principio de Pascal. Tenemos como enunciado inicialmente que la presión aplicada en un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. Y esto tiene una eh, como implicación, y es que se va a mantener una relación de proporcionalidad que es la que tenemos acá. ¿Qué quiere decir esta notación? Entonces tenemos F, donde F es fuerza, tenemos A, esta A mayúscula que está aquí y que está acá, que significa área o superficie, y tenemos dos objetos, que sería el objeto B, que está en la parte derecha, y el objeto A, que está en la parte izquierda. Ejemplo de esto, voy a colocar, por ejemplo, una prensa, una prensa hidráulica que tiene esta forma, ¿sí? Entonces, si tenemos una prensa hidráulica, sabemos que aquí tenemos una superficie o un área, es área B, ¿cierto? Y para generar el movimiento de esa superficie, necesitamos una fuerza que es la fuerza B. Aquí tenemos un área A, y para realizar el movimiento, ahí necesitaríamos una fuerza A. Entonces, ¿qué nos dice el principio de Pascal? Que la relación que hay entre la fuerza que se le aplica en la zona A, ¿sí? En relación a su área, es directamente proporcional, o sea, se mantiene la misma relación con la fuerza que se aplica en la zona B con el área de esa zona B. Cuando hacemos esto, ¿qué quiere decir? Que si el área es más pequeña, si tenemos un área más pequeña, para que esta relación sea la misma, la fuerza tiene que ser, ¿cómo tiene que ser la fuerza? ¿Más grande o más pequeña? Más grande, ¿no? Igual. Dentro de la misma. O sea, voy a colocar un ejemplo. Usted aquí está aplicando, digamos, un newton de fuerza, ¿sí? Y esta superficie, digamos que es de 2 metros cuadrados. Entonces está aplicando un newton de fuerza en 2 metros cuadrados. Si aquí la superficie no es de 2 metros cuadrados, sino por ejemplo es de 5 metros cuadrados, entonces voy a pasar eso a términos numéricos. Un newton 1,5, entre ¿no? 2 metros cuadrados, y acá dice que son 5 newton. ¿Qué espacio le corresponde? O sea, ¿qué número vendría acá? Si se supone que hay que conservar esta relación, entonces fíjense que aquí tendríamos una incógnita, y esa incógnita hay que entrar a solucionarla. Esa incógnita ya la sabemos solucionar, es una regla de tres simple, en el cual usted debe despejar esa igualdad, ese valor. Entonces, ¿cómo vamos a despejar ese valor? Entonces ya sabemos que hacemos el principio fundamental de las proporciones y vamos a multiplicar en diagonales, o sea que nos quedaría la multiplicación de un newton multiplicado por lo que desconocemos, por nuestra incógnita, y eso me tiene que dar lo mismo que 2 por 5. Entonces, 2 metros cuadrados por 5 newton. Entonces, verifiquemos. Este 1, recuerden que si está multiplicando, cambiamos de lado, cambiamos de operación. Entonces, aquí me quedaría 2 por 5, 10. Las unidades de medida me quedarían newton por metro cuadrado. Y este 1 newton que está multiplicando pasa a dividir. Entonces queda 1 newton. Y para solucionar, entonces directamente hacemos la división. Me quedaría que nuestra incógnita equivale a 10 dividido 1, 10 newton, cancelamos con newton, entonces nos queda metros cuadrados. O sea que esta superficie tiene que ser de 10 metros cuadrados. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo aplico una fuerza pequeña en un espacio pequeño, cuando eso lo pase a un espacio más grande, ¿sí? Fíjense que acá el área es más grande, la fuerza también se amplifica. Y este es el principio de los gatos hidráulicos. Usted se da cuenta que un gato hidráulico tiene una superficie pequeña, ¿sí? Pero al aplicarle la fuerza es una superficie aún más pequeña, y aún con la palanca, entonces lo que hace es esta fuerza que usted está oprimiendo acá, él la está multiplicando, y eso es lo que permite que este gato pues pueda levantarse y levantar el vehículo que se esté levantando, ¿sí? Sobre el que se esté utilizando.
Lo mismo sucede, por ejemplo, para el transporte en el Canal de Panamá. Entonces, el Canal de Panamá está dividido en diferentes, se llaman exclusas, y cada exclusa está a una diferente altura. Entonces, ¿qué hace? Pasa el barco, entonces pasa el barco, pues queda nuestro barco, y cuando está en este lugar, entonces, por medio de esta presión hidráulica, lo que se hace es que el nivel de agua va a subir para que pueda pasar al siguiente espacio que es más alto. Entonces ahí va a quedar nuestro barco, ¿sí? Y ahí se realizan presión a partir de unas presas que son pues, más pequeñas, pero como esto es una superficie mayor, esa fuerza se va a multiplicar, ¿sí? Entonces esta relación se debe conservar. Es como se debe conservar, por eso a mayor área va a haber mayor fuerza y a menor área va a haber menor fuerza, como una jeringa. Entonces una jeringa tú te das cuenta que cuando tú la oprimes, ella va a salir con bastante presión, con fuerza, porque la superficie pues va a disminuir. Entonces se aplica una fuerza y al disminuirse pues ahí entra a compensar. Entonces vamos a resolver un ejercicio porque aquí tenemos que considerar no solamente esta fórmula, si esta igualdad, sino que hay que entrar a analizar las áreas y las superficies. Por ejemplo, fíjense que aquí estas dos superficies que utilicé a manera de ejemplo son circulares. Entonces, ¿cómo calculo el área de un círculo? Porque hay que entrar a revisar desde ahí en adelante. Entonces, por ejemplo, si yo entro acá a revisar, necesito calcular áreas. Y depende de la figura, de la forma, pues así mismo va a ser el área en mención. Por lo general, cuando hablamos de presión, siempre se va a manejar objetos cilíndricos. Entonces, por lo general, vamos a manejar botellas, vamos a manejar baldes, objetos que tienen forma circular en su base. Entonces, si tienen forma circular en su base, dime, Laura. Perdón, profe, una pregunta. Después de que terminemos la explicación, ¿vamos a Classroom con alguna actividad? Con la actividad que en este momento les debe estar apareciendo. Sí, señorita. Profe, el tema 3 va a estar, o sea, la parte teórica es otra parte de esta o es esta que estamos acá viendo Es en lo que Zoom. estamos viendo, Ah, vale, gracias. ¿vale? O sea que hay Entonces, que tomar entonces desde acá. sí, señorita. Igual esta imagen, así como hice la semana pasada, se las voy a subir al Classroom cuando terminemos la llamada. Vale, profe, gracias. Entonces, esta superficie hay que tener en cuenta la figura, ¿no? Entonces, si hablamos del área de un círculo, debemos tener en cuenta que el área de un círculo es pi por r al cuadrado, donde r es el radio, ¿no? Entonces, acá sabemos que r es el radio, pi, ya sabemos que es 3,141592, un montón de decimales más. Igual ustedes lo van a trabajar posiblemente con calculadora, entonces directamente vamos a utilizar el número pi como aparece en la calculadora. ¿Listo? Recordemos que el radio es la distancia que hay desde el centro hasta el borde de la circunferencia. Ese sería el radio. Y recordemos también que el diámetro está conformado por dos radios, ¿sí? Entonces, acá debemos tener en cuenta esas equivalencias. El diámetro es dos veces el radio, que se puede escribir como 2 por el radio, o como radio más radio. ¿Listo? Para tener en cuenta, porque a veces se nos da el dato, no como en una jeringa cuyo radio es de 5 milímetros, no. ¿Qué me dice? Te va a poner. Gracias, Perdón, Cristian. profe. En algunas ocasiones no se nos da el dato de eh, la, entonces que la jeringa tiene como radio 5 milímetros, por ejemplo, sino que se da la información en términos del diámetro. Entonces, por ejemplo, si decimos que este recipiente tiene como diámetro 2 metros, entonces ahí podemos inferir que si este es el diámetro, pues el radio viene siendo la mitad, ¿sí? Entonces el radio es la mitad del diámetro, o sea que el radio vendría siendo 1 metro, para este caso particular donde el diámetro es 2. Entonces hay que tener cuidado con esos valores. Algo que olvidé mencionar es que acá deben mantenerse las mismas unidades de medida. La fuerza, pues no hay problema, la vamos a medir en Newton. Entonces, Newton y Newton. Si nuestra superficie está en metros cuadrados,
en una de los objetos, en el otro objeto también tiene que estar en metros cuadrados. ¿Listo? Entonces, para que tengamos cuidado al momento de hacer esas conversiones. Vamos a mirar un ejemplo. Entonces voy a retomar directamente el que aparece en el libro y vamos a ver cómo lo abordamos. Entonces dice, ¿cuál es la fuerza que produce un émbolo, el émbolo menor? Émbolo se le llama a cada uno de estas superficies. ¿Listo? Entonces cuando tenemos una transformación de energía por medio de dos superficies de diferente tamaño, a cada una de esas superficies se le llama émbolo. Entonces, Profe, señor, ¿qué página es? yo no sé si tengamos la misma página, pero en mi libro es la 185, es donde empieza el tema 3. Sí, profe, la de Profe, es la nosotros es la misma. misma. Vale, perfecto. Entonces, 180 y la que dije. 185. Tengo acá. Entonces, ¿cuál es la fuerza que produce el émbolo menor? O sea que si yo tengo esa estructura, entonces este sería el émbolo menor, este sería el émbolo mayor. Sabemos que aquí tenemos la superficie de B, o el área, para que la manejemos con el mismo término, el área de B, y aquí entonces se está aplicando una fuerza en el objeto B. Acá tendríamos entonces el área de A y tendríamos una fuerza aplicada en el objeto A. Entonces, miremos nuestro problema. Dice, ¿cuál es la fuerza que se produce en el émbolo menor? O sea que me están preguntando la frecuencia del émbolo menor. O sea, esta es la que me están preguntando. Cuyos diámetros son respectivamente 10 y 50 centímetros. O sea que el diámetro de acá, fíjese, el diámetro es 10 centímetros y el diámetro de acá es 50 centímetros. ¿Listo? Entonces voy acá a separar todo lo que sea del émbolo A, o sea, lo de la izquierda lo voy a colocar a mano izquierda y lo de B aquí a mano derecha. Entonces necesitamos la fuerza de ambos, necesitamos la superficie o el área de ambos, pues el área de A, el área de B, aquí era B, y vamos a mirar la información que se nos está entregando. Entonces en este momento se nos está entregando el diámetro de cada uno. Entonces el diámetro de A es 10 centímetros, el diámetro de B es 50 centímetros. Voy a seguir leyendo el problema. Si el mayor tiene 90 newton de fuerza, entonces el mayor B tiene 90 newton de fuerza, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es la fuerza que produce el émbolo menor? O sea que me están preguntando por esta fuerza. Fíjense que esta superficie, el área del émbolo A y el área del émbolo B, la necesitamos, pero no nos la facilita el problema, porque debemos calcularla. Entonces, fíjense que partimos que nuestro émbolo es de forma circular. ¿Por qué sabemos que es de forma circular? El problema no dice, pero sabemos que es de forma circular porque la medida que nos dan es el diámetro, y el diámetro necesariamente es de una circunferencia. O sea que tenemos el émbolo A, tenemos acá el émbolo B. ¿Sí? En el émbolo A tenemos que nuestro diámetro, o sea, toda esta medida es de 10 centímetros, o sea, que es de 10 centímetros. Mientras que en el émbolo B, o sea, esta medida es de 50 centímetros. Pero lo que me están preguntando no es el diámetro, ni el perímetro, ni nada de eso, me están preguntando es el área. ¿Sí? Entonces, el área, vamos a calcularla. Es área y acá y el área. Ya sabemos la fórmula. Pues como es una circunferencia, tenemos que esa superficie es pi por r al cuadrado. O sea que es pi radio. ¿Cuánto es el radio de esta primera circunferencia? 5 5. 5. 5, perfecto. Pero es 5 a centímetros la 2. a la 2. O sea que el resultado vendría siendo 5 por 5, 25 por pi centímetros cuadrados. ¿Listo? Podemos dejar el resultado así. O podemos directamente escribir 25 por pi en la calculadora y tomamos nota del resultado, que esto es aproximadamente 78,5. Y la unidad de medida, centímetros cuadrados. Ya tenemos el área de la primera medida, el área del primer émbolo. Voy a hacer lo mismo con el segundo.
aproximadamente 1963.4 centímetros cuadrados. Fíjense que el ejercicio fue el mismo. Recuerden que si 50 centímetros es el diámetro, nuestro radio, que es lo que nos piden, es de 25. Y acá el radio era de 10, entonces nuestro radio es de 5. Por eso este valor es 5 y por eso este valor es 25, que es el radio. Señor. Señor. ¿No? Bueno, entonces los dos resultados los voy a colocar acá. Si quieren, acá podemos trabajar o con los decimales que nos dio al final o con esta escritura que no tiene decimales, 25pi y 625pi. Con cualquiera de las dos nos sirve. Si utilizamos 25pi y 625pi, nos va a dar el valor más exacto. Si utilizamos los decimales, nos va a dar una aproximación. Entonces, yo lo que voy a hacer es voy a utilizar la notación que tiene el número pi. Entonces, fíjense que el área del más pequeño es 25pi. O sea, que aquí viene 25 pi centímetros cuadrados. Y acá viene 625 pi centímetros cuadrados. Y ahora voy a aplicar nuestra igualdad. Principio de Pascal, entonces, dice que finalmente aplico el principio de Pascal. Entonces dice que la fuerza aplicada en A, ¿sí? En comparación con el área de A, va a tener la misma proporción, o sea, va a tener la misma razón, perdón, va a ser proporcional a la fuerza aplicada en B respecto al área de B. Y como ya tenemos los tres datos que nos están pidiendo, los tres datos que necesitamos para encontrar el que nos falta, pues ya es cuestión de reemplazar. Recordemos que este es el dato que se nos está pidiendo. Entonces reemplacemos f de A, que no lo conocemos, perdón, ese igual no hay, entre el área de A. El área de A es 25pi. Entonces 25 pi centímetros cuadrados. Y dice que eso es igual a la división entre la fuerza de B, que es 90 newton, que nos la da el problema, y el área de B, que es 625 pi centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué debo hacer? Encontrar el valor de A, de esta fuerza de A. ¿Cómo lo encuentro? Entonces, nuevamente, este 25pi, fíjense que está dividiendo. Como está dividiendo, pues lo que hago es lo paso al otro lado con la operación contraria. Entonces, si ella está dividiendo, aquí va a pasar a multiplicar. ¿Listo? Dicho de otra manera, lo que podemos hacer es la diagonal completa, la multiplico y el resultado lo divido entre el dato de la diagonal que no está completa y así encontraríamos F, la fuerza de A. Entonces vamos a hacer ese procedimiento. Tendríamos que la fuerza de A, fíjense que este 25 lo voy a multiplicar con el 90, entonces me quedaría 25 pi centímetros cuadrados por 90 newton. Todavía no voy a hacer la operación, ¿listo? Porque creo que podemos cancelar cositas. Y aquí me quedaría 625 pi centímetros cuadrados. Pero fíjense que aquí arriba todo es multiplicación y acá abajo también. Eso quiere decir que yo puedo entrar a cancelar, por ejemplo, acá el número pi con el número pi, como si fueran las x de álgebra. Aquí yo puedo entrar a cancelar también centímetros cuadrados con centímetros cuadrados, porque estoy dividiendo. Y entonces ahora ya me quedan solamente tres números y una sola unidad de medida. Entonces la fuerza de A vendría siendo, hagamos la multiplicación, entonces sería 25 por 90, que nos daría 2250 newton, porque es la unidad de medida que tenemos ahí, dividido entre 625, que es el valor que nos queda sobrando abajo. Y esa operación entonces finalmente nos daría 3,6 newton. O sea que la fuerza de este dato, de ese émbolo menor, es de 3,6 newton. Entonces la fuerza del émbolo menor es 3,6 newton. Si nos devolvemos a nuestra imagen, entonces fíjense que aquí ya teníamos, voy a organizar los datos. Este es el que acabamos de encontrar, 3,6 newton. ¿En qué superficie? Tenía una superficie de 25 pi centímetros cuadrados. Ahora por el lado derecho, esta fuerza era de 90 newton, o sea que era mayor. Y esta superficie era de 625 pi centímetros cuadrados. Si lo queremos trabajar con decimales, que es, digamos, la forma incluso más común de hacerlo, entonces ya sabemos que esto era
1963,4 centímetros cuadrados y por este lado era 78,5 centímetros cuadrados. Entonces, fíjense que pasamos, si comparamos, estamos hablando de 78 a 1963, o sea, el área se multiplicó casi en un 200%, 7, 14, casi en un 300%, o sea, casi es 3 veces más grande. Y la fuerza no es 3 veces más grande, fíjense que pasamos de 3 newton a 90 newton, o sea, se multiplicó. Y de eso se trata. Recuerden que la idea es hacer presión en un lugar pequeño para que luego podamos multiplicarla. Y ese es el efecto del émbolo. Ahí habremos calculado el dato que se nos estaba solicitando. ¿Listo? Recordamos que se nos daban 3 datos para calcular el émbolo que hacía falta. Entonces,